Entonces, ese enfoque regionalista. Una segunda cuestión que está vinculada a esto es la trampa mortal. Yo la viví desde el primer momento, fui plenamente consciente de esta trampa, que ha sido una trampa tan miserable para nuestras regiones. Vamos a avanzar finalmente cuando el peso del reclamo en el año 90 era tan evidente. Vamos a avanzar, dijeron nuestros próceres, en la regionalización y en la descentralización. Pero sus creativos inventaron una trampa que ha sido hasta ahora muy dramática, con gradualidad y con selectividad. Y lo cierto es que, como ustedes saben, en vez de gradualidad y selectividad, lo que hemos tenido hasta ahora es una clara obstrucción a la descentralización y a la regionalización. Y de verdad que regionalización no hemos avanzado nada. Y de descentralización yo diría más bien hemos retrocedido. Hoy más que nunca. Por ejemplo, en mi región, la gente viene al médico a Santiago. ¿Qué le pasó a mi enfermero? ¿Dónde vas al médico? ¿A qué médico? Al doctor Lanchile. Sí, pues se suben al avión, se vienen a Santiago. Estamos llegando a extremos que en Santiago ni siquiera tienen conciencia. El fenómeno de la conmutación. O sea, la gente trabaja en mi región, por ejemplo, de la minería, el 70% de los mineros trabajan en mi región, se enriquecen en mi región y viven en Santiago. Así que obligado a preocuparnos de su casa, nosotros cuando ellos están ahí en Santiago. Bueno, gradualidad y selectividad, una verdadera trampa. Otro elemento que yo creo que debe ser motivo de preocupación de este grupo, que yo creo que es una cuestión clave y que hoy día está abandonada por la política. ¿Bienes públicos o bienes privados? La salud. Mi propio sector político, el propio presidente de la República dio una señal súper equívoca hasta hace algún tiempo cuando dijo la educación. No, yo la considero un bien privado. Bueno, profunda ruptura, porque yo la considero un bien público. Yo me crié en una educación gratuita y de calidad que entregaba el Estado y que mi padre no tenía que pagar, porque si hubiera tenido que pagar seguramente yo no estaría acá. Entonces, bienes públicos o bienes privados es una definición que nosotros vamos a tener que hacer. Eso significa que es dicotómica, decimos que es bien público pero no tiene nada. No. Educación, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de la educación particular subvencionada. Bendita aquellas personas que pueden elegir un colegio particular subvencionado. Mi problema no es ese. Mi problema es que la gente que no tiene cómo elegir eso está condenada a una educación de la peor calidad, indigna de la persona humana. Lo mismo pasa. ¿Usted está en contra de que una persona vaya a una clínica particular? No, yo doy gracias al cielo que la persona pueda ir a una clínica privada. Mi problema no es ese. Es que tengo amigos que entran a los hospitales públicos simplemente a ser asesinados por el sistema. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Bienes públicos o bienes privados? Es otra gran cuestión que nosotros vamos a tener que abordar. Los espacios de participación en medio ambiente, en género, en minorías, en participación social, en fin. Ahora, respecto del Estado regionalizado, hay algunos que dicen que nosotros somos un Estado unitario. Bueno, el Estado unitario es perfectamente coherente con un Estado regionalizado. Y si no, miremos las autonomías españolas. Tienen fuertes autonomías regionales y tienen estructuras que les permiten tener elementos comunes. Tienen espacios, por cierto, de mayor autonomía regional. Pero lo que quiero señalar en esto es que el límite nuestro es un Estado unitario regionalizado, con potentes regiones. Habrá tiempo y habrá espacio para hablar de federalismo o no. Yo creo que el país no está todavía maduro para eso. Creo que debemos avanzar a fuertes autonomías. Después, descentralización. Descentralización administrativa, territorial y funcional. Allí tenemos, ¿por qué habría que pedirle permiso a Santiago para tener facultades? La pregunta que yo me hago es, muy bien, y tenemos la facultad,
Pero el CEREMI, por ejemplo, el que ustedes quieran, el de obras públicas, ¿ustedes a quién creen que le va a responder? ¿Al intendente o al ministro? La pregunta es muy simple: ¿quién le paga el sueldo? ¿Quién lo califica? ¿A quién cree usted que va a rendir el pleitesía ese funcionario? Entonces hay que pensar claramente en un Estado unitario regionalizado que le permita a la región ir teniendo una clara primacía respecto de la descentralización administrativa, territorial y funcional. En materia política, generación democrática de las autoridades y el impulso legal, normativo y reglamentario. ¿Por qué para definir usos de suelo tenemos que mirar al ministro en Santiago? ¿Qué sabe de lo que pasa en nuestras regiones? En fin, ¿por qué para enajenar terreno en sus regiones, en todas las regiones? Particularmente en la mía,